Dios le bendiga. Soy su hermano evangelista Juan Carlos. Ministerio Revelaciones, que Dios le bendiga. Como le dije, tendríamos un segundo video donde estaríamos hablando la palabra de Dios como está escrito. Hoy vamos a tratar con un tema muy poderoso que se llama ayuno y oración, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Y cubrimos al pueblo de Dios con la sangre poderosa de Jesús. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos y de los siglos. Pon palabra de vida por medio de mi boca. Úsame grandemente para tu gloria. Que tu pueblo reciba, Señor, el ayuno y la oración, un alma poderosa para tener victoria sobre todo principado. Recibir respuesta de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante ti, Señor. Te rogamos, escúchanos, Padre. Danos, Señor, entendimiento y sabiduría hacia tu palabra, guardándola y poniéndola en práctica, Señor, viviendo como ella nos lo están exigiendo en el libro de la Biblia. Gracias, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Compartimos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y decimos amén. Hermano, ya no me van a encontrar en el WhatsApp del canal de Ministerio Revelaciones porque lo cerré. Ahora pueden escribirme en Telegram o Signal. Ya cerré el canal, no me escriban porque no estaré allí. Que Dios le bendiga. Vamos a estar viendo hoy la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. El libro de Mateo 6:16, Jesús y el ayuno. Hoy vamos a aprender cómo obtener victoria, cómo ayunar, cómo ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gracias, Padre. La Biblia nos dice en el libro de Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarlas a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Gloria a Dios, Padre. Ato todo principado, demonio por los aires en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. En el ayuno, hermano, recibimos respuesta de nuestro Padre Celestial en el ayuno y la oración. Un alma poderosa para destruir toda fortaleza del enemigo que se ha levantando contra nuestra familia, con enfermedades, con situación económica, con cualquier cosa que como creyente nos está sirviendo como piedra de tropiezo. Pero hoy vamos a ir a raíz de la palabra, aprender sobre el ayuno. Gloria a Dios. La Biblia nos dice cuando ayunéis. En la Biblia el ayuno se refiere a la disciplina de obtenerse de alimento, gloria a Dios, de alimento con propósitos espirituales, aunque a menudo se relacionaba con la oración. Se debe considerar un ejercicio espiritual en sí, en realidad. Aleluya. Se le puede llamar al ayuno la oración sin palabra. Hay tres principales formas de ayunar en la Biblia. Primero, el ayuno normal, abstención de todo alimento sólido o líquido, pero no de agua. De todo alimento sólido o líquido, como leches, jugo, pero no de agua. Aleluya. Vamos a estar viendo como nos dice Mateo 4, verso 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Dice así. Gloria a Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aleluya. Tuvo hambre. El ayuno absoluto, abstención de alimento y de agua,
como nos lo está dando un ejemplo en el libro de Estel 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días. Estamos viendo que esta mujer usada por Dios es una mujer que ha tenido sabiduría desde los cielos. Sabía que en un ayuno, obteniéndose de alimentos y de agua durante 3 días, ella podría tener la recompensa de Dios desde los cielos para obtener victoria sobre el propósito que ella quería, para poder lograr que el rey en aquel tiempo con ese decreto accediera, en el cual el pueblo de Dios no sufriría, sino que tuviera la libertad y no fuera oprimido por el enemigo. Estel, una mujer usada grandemente por Dios, se dio cuenta que a través de un ayuno y obtención de aguas y alimentos durante 3 días, Dios le daría la victoria. Bendito sea Dios. Y dice, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella no tenía miedo, sabía que su Dios estaba con ella, y ella podía entrar en aquel lugar donde se encontraba el rey, aún para firmar el decreto, porque ella no tenía miedo. Cuando estamos confiados en Dios, el miedo se va. Entra una fe genuina y Dios nos da la victoria. Pero vemos que ella ha propuesto un ayuno, y no solo ella, sino todo reunido en aquel tiempo por diferentes lugares. Un ayuno de obtenerse de agua y alimento. Nos da otro ejemplo en el libro de los Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Por lo regular, esa clase de ayuno no debe durar más de 3 días, ya que el cuerpo comienza a deshidratarse. Escúcheme bien. Moisés y Elías practicaron el ayuno absoluto por 40 días, pero solo bajo condiciones sobrenaturales. Estaban en la presencia de Dios. Vamos a estar viendo que nos dice el libro de Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en la tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Encima estaba con fuerza, con poder, porque pudo escribir aquella tabla que él había rompido cuando se airó y cayó en pecado. Moisés tuvo 40 días en la presencia de Dios, dice, bajo condiciones sobrenaturales. Nos da otro ejemplo en el libro de Deuteronomio, capítulo 9 al 18. Nos está diciendo, vamos a estar leyendo 9, capítulo al 18. Vamos a estar leyendo Deuteronomio, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba. ¿Qué dice? Y nos está diciendo aquí claramente, gloria a Dios. Deuteronomio 9, del 9 al 18. Y dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de la piedra, la tabla del pacto de Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de la piedra escritas con el dedo de su mano, con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Estaban entrando en pecado, Dios lo estaba viendo todo. Aún Moisés, durante todos estos días sin comer, Dios le había hablado: levántate y baja.
Le está diciendo porque el pueblo se había corrompido. Estaba adorando un becerro de oro. Pronto se han apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de celti. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volvió y descendí del monte. Y descendí del monte, al cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartados pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y la quebré delante de vosotros, de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Aleluya. Vemos que hubo un propósito en el ayuno de Moisés también. Recibía el pacto de Dios. También intercedió por el pueblo porque Dios quería destruirlo. A pesar que Dios también estaba probando a Moisés. Entonces, ¿qué le dijo? No lo destruya. ¿Qué dirán? ¿Que lo sacaste de Egipto para destruirlo? El pueblo se había corrompido. Este ayuno a Moisés le sirvió en muchas ocasiones por muchas razones. Recibía los mandamientos de Dios para el pueblo. Recibía también que Dios detuviera su mano para no destruir a aquella gente que pronto se habían apartado de su camino para ir adorando a un becerro de oro, aún en la presencia de Dios. Mire qué tan duro de celti estaba aquel pueblo, hermano. Rápidamente ya habían construido un becerro de oro. Otro ejemplo nos lo da en Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con unguento hasta que cumplieron las 3 semanas. Este es Daniel, este hombre que oraba 3 veces al día, hombre temeroso de Dios, hombre que caminaba conforme a los mandamientos de Dios. Cristo mismo practicó esa disciplina y enseñó que había ser parte de la devoción del creyente, como nos lo dice en Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso te voy a dar un ejemplo en mi ayuno. El ayuno con muchos días es un poco peligroso, porque muchas veces esta carne va a pelear contigo como un león, hermano. Esta carne se va a enfadar contigo, se va a parar como un león, porque ese es tu primer enemigo. Yo he tenido ocasiones que he sentido hasta odio de mí mismo. Cuando hay tanta hambre en un ayuno, la carne te ataca. Porque ese es tu primer enemigo. Como tú no le estás dando rienda suelta, satisfacción al pecado, y encima la tripa están peleando como dos boxeadores con guantes, y tú te estás obteniendo de todo alimento porque tú hiciste una promesa con Dios. Dice que cuando tú prometes a Dios si no va a cumplir, no prometa a Dios nada si no lo vas a cumplir. Entonces usted dice, voy a hacer un ayuno desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Cumpla su palabra, porque cuando llegue las 3, las 4 de la tarde o las 12 o faltándote minutos, esa tripa se van a revoltar, se te va a meter un deseo de toda la comida que tú nunca habías imaginado comértela, y se te van a venir todo tipo de menús en la cabeza para que tú no cumplas esa promesa con Dios, porque tu primer enemigo, que es tu propia carne, te está haciendo la guerra para que tú quedes en vergüenza y no cumpla lo que tú le has prometido a Dios. Un ayuno desde tal hora a tal hora, bendito sea Dios. Entonces vemos otro ejemplo.
¿No lo está diciendo claro? Lo que hizo Jesús, los acontecimientos, y es un pacto de preparación para su regreso. Oye, ¿qué es un pacto de preparación? ¿Para quién? Para el regreso de Cristo. Entonces, nos está dando un ejemplo en Mateo 9:15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero tendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, que somos nosotros. Jesús se fue a preparar lugar para nosotros y dijo que cuando ese día llegue tendríamos que ayunar. Un creyente que no ayuna está muerto espiritualmente. Un creyente que no ora está muerto espiritualmente. ¿Cómo tú vas a tener respuesta a tus oraciones? ¿Cómo tú vas a esperar a cambio a que Dios va a suplir lo que tú no estás buscando en ayuno y oración? La iglesia del Nuevo Testamento practicó el ayuno, como nos lo dice en el libro de Hechos 13:2-3. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra o que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Mire esto, hermano. Póngame atención de lo que el diablo, que el Señor le reprende, está haciendo dentro de la iglesia. Cuando en una iglesia hay falta de ayuno y de oración, se cometen muchos errores. Usted ve que la gente selecciona gente para ponerlo como pastores. Pastores que tú ves que seleccionan mujeres para ponerla como pastora, en cuando eso no es bíblico. Entonces tú estás viendo que muchas gente ya no son guiados por el Espíritu Santo. Cuando Dios llama a un ministro, Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, revela a la iglesia, no con falso profeta ni mentiroso. Primeramente Dios trata con esa persona, porque Dios no te va a llamar a hacer una obra de Él solo por medio de boca de otro. Simplemente Dios te lo vas a confirmar para que no haya una confusión de espíritu y una equivocación. Recuerde que la salvación del alma es lo más importante y Dios se asegura que primeramente que tú recibas lo que Él quiere tratar contigo. Ahí nos está dando un ejemplo en el libro de los Hechos, que el mismo Espíritu Santo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que yo le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron la mano y los despidieron. Porque el Espíritu Santo reveló: para una persona ser predicador, para una persona ser el maestrado de pastorado, para una persona ser un cargo en la iglesia, debe ser escogido por el Espíritu Santo de Dios, porque si lo ponen hombre y lo escogen y son puestos por hombre, lamentablemente ahí hay un bloque entre el medio de la pared que no va. Entonces, esos son las consecuencias de la caída de muchas iglesias. La consecuencia de que el Espíritu Santo le han apartado de un lado, porque hoy el hombre escoge por título, por diploma, o porque un falso profeta viene y le profetiza a una gente. ¿Acaso Dios te ha revelado ese ministerio que Él te ha llamado? Porque Dios me ha revelado a mí mi llamado varias veces, y me lo confirma en boca de 2 o 3 testigos, para que yo esté seguro que el Espíritu Santo me ha llamado para cumplir esa obra. Pero vemos que ellos ayunaron. Y dice: ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. No fue escogido por el pastor tal para decir: hermano, mire, tú vas a predicar mañana. No, porque si no es por el Espíritu Santo, todo lo que ponga el hombre no vas a encajar en la obra de Dios. Y ahí es que el diablo tiene todo poder para destruir a la iglesia, porque hay ministros que están ocupando un puesto que no son puestos por el Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que Satanás es como un huracán, que cuando viene, si su víctima no está fundado sobre la roca que es Cristo, si no es escogido por el Espíritu Santo, lamentablemente se estrellará. Yo conozco gente que están mal delante de Dios, y tú lo ves y que hoy son pastores,
Tú lo ves que hoy son ministros, pero no tienen una vida recta ante Dios, no tienen una vida de santidad. Gente que todavía vive en el pecado de fornicación, gente que vive en el pecado de adulterio y están ministrando en la iglesia de Dios. Y por eso dice el Espíritu Santo, es que yo llamo a gente que vive en santidad para que honre a Dios no solo de labios, sino de dentro del corazón. Entonces el Espíritu Santo dio orden que apartaran a estos dos ministros. Por más que Satanás se levante contra dos, la Biblia le dice, la puerta del infierno no prevalecerá contra mi iglesia, porque son escogidos por Dios. Otro ejemplo, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Siempre oración y ayuno para poner una persona, un ministro, a desempeñar un papel dentro de la iglesia. No se pueden escoger simplemente por pensamiento de hombre, por concilio, porque ahí usted va a estar dañando la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios. Nos da otro ejemplo en el libro de los Hechos 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo soltaba a todos que comiencen diciendo, este es el decimocuarto día. Cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comenciesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Tenían que ir en estos días que habían escogido sin comer nada. Ayuno y oración para obtener respuesta de nuestro Padre Celestial por medio de su Santo Espíritu. El ayuno con oración tiene varios propósitos. Primero, honrar a Dios. Ese es el primero, hermano. Honrar a Dios. Porque dice aquí claramente, Mateo 6:16 en adelante, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí tú estás honrando a Dios. El otro nos lo da Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Una pregunta le está haciendo el Señor. ¿A qué estaban ayunando? ¿Para el hombre? ¿Para ser visto su obra? Porque si lo hacen para Dios, el Todopoderoso, recibirán victoria. Gloria a Dios. Recibirán victoria. Porque cuando se ayuna para Dios, recibimos, ¿qué? Victoria. Entonces muchas veces este es el fallo de nuestra vida. Ayunamos para glorificar a Dios o para mostrar al hombre que estamos ayunando, o para que se manifieste el poder de Dios y rompa toda cadena del enemigo, toda traba. Porque te digo que Dios ve todo nuestro paso. Él lo examina en cada momento. Él sabe si estamos rectos delante de Él, o estamos ayunando para mostrarle al hombre que estamos ayunando. ¿Para qué será esa gloria? Nos da otro ejemplo en el libro de San Lucas 2:37, cuando nos está diciendo esta palabra. Y dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración.
Ana, una mujer que oraba. Ana era una profetisa que, separada con anhelo a la venida de Cristo, permaneció viuda por muchos años sin volver a casarse, nunca dedicándose solo al Señor de noche y de día con ayuno y oración. La Biblia enseña que el estado de la persona no casada puede ser de mayor bendición que el de lo casado. Pablo afirma que los solteros tienen una mayor oportunidad de ocuparse en las cosas del Señor, de agradarle y dedicarle una devoción imperturbable a Dios. En 1 Corintios 7, 32 y 35. ¿Qué nos decía esa palabra? Que el hombre casado hace cosas del mundo para agradar a su esposa, al igual que la esposa al hombre. Pero el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios en cada momento. Y todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y nos da otro ejemplo ahí mismo, en Hechos 13:2. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que aparte a Bernabé y a Saulo para la obra a quien Dios le ha llamado. Nos lo repite de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos claros que nadie puede ser un ministro dentro de la iglesia si no es llamado por el Espíritu Santo de Dios. Porque usted viene a hacer que las almas se pierdan. Si usted no tiene un llamado revelado por el Espíritu Santo de Dios durante sus sueños, sus oraciones, lamentablemente usted puede venir a ser una piedra de tropiezo para que muchas almas se pierdan y se vayan al lugar llamado infierno. Entonces dice el Señor que yo te demandaré la sangre de cada uno de ellos. Humillarse delante de Dios. Esdras nos dice 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río a Jehová, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestro niño y para todos nuestros bienes. ¿Usted está viendo cómo él hizo ese ayuno? ¿Para qué? Para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestro niño y para todo nuestro bienes. Tu casa, tu hogar, tu trabajo. Cuando uno se humilla y va delante de Dios, usted puede tener victoria. Nos dice el Salmo 69:10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por enfrenta. Hay ataque después del ayuno. Hay ataque. Porque Satanás sabe que tú vas a recibir respuesta de tu Padre Celestial si permaneces siéndole fiel y si lo busca en ayuno y oración. Pero eso tiene que ser un corazón contrito y humillado y entregado con ayuno, súplica, ruego y lágrimas. No importa que te llamen un llorón, pero humíllate ante Dios y búscalo. Y nos dice en Isaías 58:3. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. Quiero darte un consejo. Una vez me fui a ayunar y recuerdo que un hermano en la iglesia, yo no sé qué había pasado. Él se hacía más inteligente que yo y más sabio y dijo una palabra que no me cayó bien. Y yo tuve que darle respuesta, pero aún así la palabra de Dios son más cortantes que una espada de doble filo. Le cayó mal, tal vez no debí usar ese texto para hablarle. Entonces yo me fui a ayunar. Y cuando estaba metido en el ayuno, creo que 1 o 2 días, me dice el Señor, ¿de qué sirve tu ayuno si tú estás mal con tu hermano? Haciendo hipocresía delante de mi presencia. Antes de que tú vayas a un ayuno, dice la palabra que antes de tú llevar la ofrenda a la mesa, ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego tu ofrenda serán bien recibida, porque el ayuno y la oración es una ofrenda en la presencia de Dios, para que tú recibas bendiciones, respuesta y victoria en la presencia de Dios. Yo me levanté y fui
y perdí, escuché la voz del Espíritu Santo de Dios que me hablaba a mi espíritu. Llamé al hermano y pedí perdón. Y te digo, hermano, que en lo que yo hacía el ayuno me sentía pesado, cargado. No tenía ni la fuerza porque ya no lo estaba haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo la carne, porque en cuanto no tenía esa paz con mi hermano, no le había pedido perdón, entonces dice que no serían escuchadas mis oraciones. Es muy importante que confesemos nuestro pecado antes de ir a un ayuno en la presencia de Dios. Porque cuando tú vas a ayunar y a pedir perdón a Dios, lo primero que tú tienes que hacer es declarar tu pecado en la presencia de Dios. Porque Dios no te va a escuchar si está con el pecado en ti, hermano. Es muy importante que tú le hagas entender al Señor que tú te arrepientes de cualquier pecado que tú estás cometiendo en ese momento. Hay mucha gente que no entenderán esto y no lo van a entender nunca porque caminan mal, no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tú confiesas tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado, entonces el Señor te va a dar la victoria delante de tus enemigos. Y esto es un ayuno que agrada a Dios. Confesamos nuestro pecado, nuestras ofensas, perdonamos al hermano y Dios nos da victoria en nuestras peticiones. Él está allí para escucharte. Él está allí para darte respuesta a tu ayuno y tu oración. Pero debe estar caminando con un corazón limpio, contrito y humillado, sin falta de perdón, perdonando a tu hermano y buscando la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que Dios está pidiendo a su pueblo. Que su pueblo esté guiado bajo su Santo Espíritu. No solo ir delante de Dios en un ayuno cuando hay falta de perdón, falta de reconciliación, falta de confesión de nuestro pecado. Porque te digo que no vamos a recibir respuesta de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros vamos limpio ante Él, Dios nos dará respuesta al instante. A Él sea la gloria por los siglos y de los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia nos afirma a fin de recibir más gracia. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todo sumiso unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No está hablando que debemos caminar bajo la dirección de sometimientos a los ancianos que están dentro de la iglesia, para que vuestra oración y peticiones durante vuestro ayuno sean recibidas por Dios y obtengamos respuesta. Y disfrutar de intimidad con Dios, porque si estamos mal con los ancianos, no hay forma de recibir bendiciones de Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Usted está bien con estos ancianos? ¿No tiene problema dentro de la iglesia? ¿Tu corazón está humilde? ¿Está humillado? ¿Le ha pedido perdón a todo? ¿Es un hombre obediente? ¿Respeta a tus pastores? ¿Te lleva bien con los hermanos? Entonces tu oración será recibida durante tu ayuno. Entonces cuando tú abras la boca, el Señor no tarda en darte respuesta. ¿De qué te vale el ayunar si tu corazón está lleno de odio, envidia, rencor, contienda? Entonces, el ayuno para romper todas estas cadenas, esta barrera que no te dejan avanzar. Cuando tú vas primeramente a ayunar, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios y hacer que te purifique con la sangre poderosa de Jesús. Y pídele perdón a todo tu hermano. No te vayas a ayunar teniendo un corazón endurecido, con problemas, con falta de perdón, con ira, contienda.
porque tus oraciones no serán recibidas. Lamentarse por el pecado y el fracaso. Vamos a estar viendo Isaías 58, 6, 9. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. Aquí estamos hablando. ¿No es el que comparta tu pan con el hambriento? Que a los pobres errantes embargue en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y que no te dé esconda de tus hermanos. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quita de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, entonces Dios te escuchará. Quita todo yugo, todo pecado, toda cadena, toda barrera, todo lo que no te permite que tus oraciones sean escuchadas. ¿Ve lo que está diciendo el dedo amenazador? Que tu culpa injuzga a los demás, juzgándolo como si tú fueras un juez cuando tú haces lo mismo. Quita la viga que está en tus ojos y luego podrás poder decirle a tu hermano que quite la otra. Y dejar de hablar vanidad de cosas que no agradan a Dios. Eso es lo que tú necesitas para ir delante de la presencia de Dios. En los momentos de tu ayuno, oración y lamento. No vaya allá delante de Dios pidiéndole perdón en cuando tú puedes ir primero pedirle perdón a tu hermano y examinarte primeramente. Lamentarse por el pecado y el fracaso personal, como nos lo dice 1 Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Reconocieron su pecado? ¿Lo echaron fuera? Entonces ven que ellos habían pecado. En Nehemías 9:1-2 dice: Sadra confiesa los pecados de Israel, porque ahí hay que confesarlo todo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel, todos los extranjeros, y estado en pie. Confesaron su pecado y la inquietud de sus padres, como hizo Daniel. Daniel intercedió por su pueblo, diciendo: oh Jehová, tú eres santo. Vuestros padres echaron la palabra que hablaste por medio de la boca de los profetas. Y aún nosotros no estamos viendo la victoria. Y se reunieron en Mizpa y socorraron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Cuando tú peques en la iglesia contra tu hermano, cuando tú pecas diciendo cualquier cosa, usted está pecando contra Dios. Entonces, ¿cómo Dios vas a recibir tus peticiones o oraciones? Para que Dios te dé respuesta, todo esto tiene que salir como está diciendo Nehemías 9:1-2. Sadra confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y allí se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron su pecado y las inquietudes de su padre. Primeramente confiese su pecado. Pídale perdón a Dios. Interceda por el pueblo. Buscar la gracia para una nueva tarea y para afirmar las fuerzas espirituales que se oponen, como nos lo dice aquí en el libro de Josué, Jueces 20:26. Pero ¿qué dice Mateo 4:2? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En Jueces dice 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo
y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Dios. Siempre ofrenda de paz delante de Dios, de arrepentimiento, de confesar tu pecado, para que tus ayunos y oraciones sean contestadas. Porque si tú tienes un corazón endurecido con una piedra, falta de perdón, odio contra tu prójimo, contra tu pastor, contra los ministros, y está hablando vanidad contra los ministros de Dios, lamentablemente tu ayuno no serán recibidos, tus oraciones no serán recibidas y no vas a tener respuesta. Bendito sea Dios. En Esdras 8, 21 al 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahova para afligirnos delante de vuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para vosotros y para vuestro niño y para todo vuestro bien, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciéndolo: la mano de vuestro Dios es para bien sobre todos los que los buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a vuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Siempre que tú tienes un problema, una situación, dificultades, en ayuno y oración, con un corazón quebrantado, contrito y humillado, Dios te va a dar respuesta, hermano. Nos da un ejemplo en el libro de Jeremías y primeramente Esdras 8:31. ¿Qué nos dice? Gloria a Dios. Y partimos el río ahora y 12 del mes primero. Del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Después del ayuno hay victoria. Después de confesar los pecados hay victoria. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 29, 12 y 14? Entonces me invocaréis y tendréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Se volverán a él, ¿de qué? De todo corazón. Lamento, lágrima, súplica, lloro delante de Dios. Esto es un ayuno precioso para Dios, donde usted va a lamentarse y a orar y a clamar por aquello necesitado, pastores, ministros, por el hermano que Satanás está usando para que te sea piedra de tropiezo. Nos lo dice en Joel 2:12. La misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Usted cree que Dios a una persona así no le va a dar respuesta? ¿Usted cree que Dios no va a sacar a esa persona de la oscuridad que camina y está caminando con lamento, súplica, lloro? Ahí está la mano de Dios obrando, porque usted está cumpliendo con un ayuno, una oración, está buscando a Dios con un corazón contrito y humillado. Lamento, lloro, súplica, reconociendo que Él es Dios y que tú has pecado contra Él y que has desobedecido su palabra. El Dios eterno está contigo. Él te va a escuchar. Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Aquel juez se sintió que esta viuda ya insistía demasiado. Le agotaba la paciencia. Entonces, ¿qué Dios te dice? Sigue, no desmaye. Sigue orando, ayunando, pidiendo. Y Dios te dará respuesta. Dios te está escuchando. Hechos 9, 10 al 19.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se le llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios ve todo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora este va a padecer por el evangelio de Cristo, por cuanto más daño le había causado al pueblo de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aún este hombre, en su conversión, tuvo que pasarle un proceso de ayuno y oración sin saber, por cuanto perseguía al pueblo de Dios. Aquellos que tú ves que persiguen al pueblo de Dios, cuando nosotros ayunamos, oramos, Dios puede cambiar el corazón de esta persona para ser el instrumento de nuestro Padre Celestial. Cuando un hombre ora, Dios le puede mostrar muchas cosas que otros no pueden ver. Ananías oraba y Dios lo envió. ¿Qué nos dice? Mostrar arrepentimiento y permitir así que Dios cambie sus intenciones declaradas de juicio, como estaba para este Saulo. Segunda de Samuel 12, 16, 23. ¿Qué nos dice? Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Hay ayuno, por más que tú lo hagas, si no está en la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, no importa cuánto tú ayunes ni ruegues, se hará la voluntad de Dios, no la tuya, hermano. Y al séptimo día murió el niño, y tenían los siervos de David temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Esto es un poco extraño, ¿no? ¿Sabe lo que David entendió? Nunca te puede ir contra la voluntad de Dios, hermano. Por
porque caerá en un fracaso. Hay gente que su hija se ha muerto. Hay mujeres que su hija se ha muerto y todavía siguen clamando a Dios y que me enseñe dónde está el alma y que me enseñe. La Biblia dice que tal persona está invocando espíritu de idolatría, porque eso le pasó a Saúl cuando fue a invocar al espíritu de Samuel. Fue engañado por el diablo por una pitonisa. No dice que no hay una comunión entre los muertos ni los vivientes. Cuando Abraham le decía a aquel hombre que estaba en tormento, hay una cima que lo divide y lo separa, de modo que tú no puedas ir allá ni puedas ir. David entendió también que en la perfecta voluntad, por más que él ayunaba, su pecado era reconocido ante Dios y merecía pagarlo, bendito sea Dios. Y él reconoció que ya él no podía, el niño no podía venir a él. Él ahora tenía que caminar recto delante de Dios, guardando los mandamientos, porque si él moría, podía ir al cielo como el niño se fue. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunaba y oraba, y muerto él te ha levantado y comiste pan. Y él respondió: viniendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Por más que tú te esfuerces, por más que tú clames, esa persona murió, partió, ya la enterraron. Tú podrás ir a él si tú caminas recto en la presencia de Dios al cielo. Ahora esfuérzate como hizo David, reconoció. El niño no podía volver más a él, pero él sí podía tener la oportunidad de verlo en el reino de los cielos. Si caminaba conforme a la voluntad de Dios, porque David estaba caminando al contrario de la voluntad de Dios. Entonces, en este ayuno y oración, él comprendió que por más que se humillara y buscaba de Dios, no era la voluntad de Dios, y así pasa en nuestra vida. Se hará la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego más adelante dice: hágase su voluntad en la tierra como en los cielos. Bendito eres, Padre. Quiero leer Primera de Reyes 21, 27. Gloria a Dios. Y dice: y sucedió que cuando Acá oyó esta palabra, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos, traeré el mal sobre su casa. Aleluya. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que cuando él se humilló, Dios tuvo compasión sobre él y no lo castigó. Por cuanto se humilló, rasgó su vestido, se vistió de cilicio, ayuno y oración. Dios puede arrepentirse de causarnos cualquier daño por cuanto nosotros hemos violado su mandamiento, su decreto y su palabra. Entonces mucha gente caemos bajo esas tentaciones. En Jeremías 18, 7, 8 nos dice: en un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra las cuales hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Vamos a tener muchos ejemplos como pasó
con lo de Nínive, se humillaron, como nos está diciendo en Joel 12:14. La misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestro vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente tanto para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. Mira que Dios se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Cuando tú te humilles en ayuno y oración, cuando tú lo buscas en silencio y oración, Dios detiene su juicio contra ti, contra tu casa. Por cuanto te has humillado, has reconocido tu pecado, lo has confesado delante de Dios. Te ha ido en ayuno, oración, silencio, haciéndole saber a Dios tu fallo, pidiéndole a Dios que obre contra aquellas cosas que están intentando destruir a un ministro, a un hermano, a la familia. Vamos a ver el ejemplo de Jonás 3, 5, 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicios hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de él el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Perdón, hermano, si ha caído la tableta. Se arrepintieron, proclamaron ayuno, oración, aún todos los animales, el rey que nunca escuchaba. Por cuanto Dios había mandado el profeta Jonás, y éste había cogido por la dirección contraria, pero fue bajo la permisión voluntaria de Dios. Porque si Dios no lo había permitido, Jonás nunca se había ido por ese lugar, porque Dios lo había detenido. Pero estaba en el plan de Dios. Porque Jonás se sentía mal con aquel pueblo y quería que Dios castigara al pueblo de los Nínive. Pero no sabía que la misericordia de Dios es tan grande. Dios lo que quiere es que el ser humano se arrepienta. Dios no quiere que perezca ni aún el impío. Y por eso Dios levanta predicadores, pastores, profetas, su palabra para que le hablen al impío que se arrepienta de su mal. Y Dios escuchará su lamento en aquel día. Salvar a las personas de la esclavitud del mal. Eso es un propósito. Porque es muy importante. Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ustedes son la intercesión por aquellos que no tienen a Cristo, por aquel hermano que está pasando un momento de dificultad. Por cuanto Dios te ha dado la oportunidad de ayunar, clamar por aquellos que están atados por espíritu inmundo, por aquellos que están siendo usados por el enemigo para servir como piedra de tropiezo, por los gobiernos, por todo aquello que todavía no se someten a la voluntad poderosa de nuestro Padre Celestial. Tú eres un intercesor, tú eres una Ana que Dios ha levantado para que en tu ayuno, oración, silicio, clame por las almas que están atadas por el poder de la tiniebla. Mateo 17, 14, 21. Cuando llegaron al gentío,
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, pero no han podido sanar. Para eso Dios quiere que nosotros ayunemos, oremos, nos vitamos de silicio, para cuando aquellos que están siendo atormentados por espíritu inmundo sean rota toda esa cadena. Porque los demonios atacan a toda esa gente de una forma terriblemente. Entonces vemos a este hombre para romper cadenas, como dice Isaías 58:6. Aquellos que están siendo atormentados por demonios, con vicio, con suicidio, con tragedia. Dios entonces le dice a su pueblo que se vaya a ayunar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo lo es de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Hay algo fuerte en el creyente, la duda. Eso no nos deja avanzar. Eso es lo que nos rompe esta comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Por cuanto dudamos, nunca se hacen las realidades de los milagros. Nunca se manifiesta el poder de Dios a través de nosotros. Por cuanto dudamos de la presencia y del poder de Dios que ha establecido sobre su iglesia, para que tengan autoridad sobre todos los demonios. Porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diré a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero hay gente que están atada por cuanto Dios le ha estado hablando muchas veces. Dios la liberta y vuelven al pecado. Una cosa más grande en cual Satanás puede vivir dentro de un corazón: la falta de perdón. Por más que tú ores por esa persona, va a ser peor poseída. Mientras esta persona no tenga un arrepentimiento genuino, lamentablemente no importa cuántas veces tú llores por él. Nos lo dice Lucas 4:8. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos por demonio. Obtener revelación, sabiduría y entendimiento con respecto a la voluntad de Dios. Isaías 58:5-11. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día afligí el hombro, su alma, que incliné su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas a opresión, y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que parta tu pan con el hambriento, y a las pobres arrentes albergue en casa, y cuando vea al desnudo lo cubra, y no te esconda de tus hermanos? Entonces nacerá tu luz como el alma, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá su justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamará y dirá a él: heme aquí, y quitaré en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si te diere tu pan con el hambriento, y saciare el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz, tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riesgo
y como manantial de agua cuya agua nunca faltan. Es un arrepentimiento desde el corazón. Cuando ayunamos nos fortalecemos, venimos quebrantados, salimos a la calle, nos condolemos del pobre. Esto fue lo que Dios me dio en esta revelación anoche. Yo vi a una mujer que le faltaba un animal que se le perdió, era un perro. Y ese perro se desapareció por largo tiempo. Y esta mujer empezó a escribir cartas y a ponerlo por todos lados por cuanto ella sentía tanto amor por ese perro. Ya van 2 revelaciones para yo llevarle este mensaje. Cuando yo veía que me hospedaba en un hotel, encontré el perro. El perro se acostó en mi cama, estaba juguetón conmigo. De repente yo vi un anuncio en la pared que decía: busco a mi perro. Dejó su número y lo contactaba. Cuando llamo a la mujer, yo le digo: el perro está aquí conmigo, ven a buscarlo. Y ella me dice: ¿estás seguro? Le digo que sí, y se alegró y me daba gracias. Hermano, el ser humano tiene un amor genuino en el corazón, pero Satanás ha endurecido el corazón del ser humano. Mucha gente está en falta de amor y prefiere más amar a un animal que a un ser humano. Cuando la mujer llamó por teléfono, el perro escuchó la voz de la mujer, empezó a moverse, a lamberme mi rostro, a estar saltando alegría, llorando, por cuanto escuchó la voz de la dueña. Y yo entendí que cuánto el ser humano puede amar más a un animal que a un otro ser humano. El ser humano ya no siente amor por sí mismo ni por los demás. Pero cuando ve a un animal que le brinda su cariño y su tiempo, y el animal perece como la hierba, ¿por qué no puede amar a tu hermano como tú amas tanto a ese animal? ¿Por qué no puede amar a tu hermano que siendo un humano creado por Dios, con principios humanos y valores, tú amas más a ese perro que a un ser humano? A pesar que nosotros debemos amar a los animales, por cuanto dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los animales en muchas ocasiones brindan más amor que un ser humano, porque todo lo que hacen no lo hacen solo por interés. Los animales también te buscan mucho para que tú les suplas la comida, pero ellos se alimentarán según tú cuides de ellos también. Pero muchas veces ellos te brindan su amor aún no siendo un humano, sin poder hablar. Yo veía tanto amor que sentía esa mujer por su perro y el perro por ella. ¿Por qué nosotros como ser humano no nos podamos amar de esa forma? Hemos dejado que Satanás nos robe esa paz que Dios brinda a nuestro corazón. Entonces, hermano, en el libro de Daniel, Dios nos está dando que Daniel intercedió por su pueblo. Ayunó, oró y Dios le dio la revelación. Pero dice que Satanás se la detuvo por 21 días. Y Dios envió al ángel, peleó contra Satanás y entregó la respuesta a Daniel, por cuanto Daniel se humillaba, oraba, ayunaba y buscaba a Dios con un corazón contrito y humillado. Bendito sea Dios. Igual que nos dice en el libro de los Hechos: ministradores esto al Señor, y ayunando digo al Espíritu Santo, apartaba a Bernabé y a Saulo. Por cuanto Dios aparta a mucha gente cuando están ayunando y orando, abrir la vía para el derramamiento del Espíritu Santo y el externo de Cristo y el retorno de Cristo a la tierra por su pueblo. Mateo 9:15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Este es el día en cuando debemos ayunar, buscar al Señor, romper cadenas, interceder por el pueblo, para que tú recibas liberación, para que tú recibas bautismo en el Espíritu Santo. Quebranta tu corazón, ayuna, suplica, busca al Señor. Los ayunos son la victoria para tener sobre todo principado nuestro problema,
para obtener respuestas de Dios, porque tú quebrantas tu corazón. Pero hay cosas que nos impiden la riqueza. Servir a la riqueza es darle tanto valor al dinero que se oponga en él, y la confianza a la fe. Se considera como la máxima seguridad y la felicidad. Se espera que garantice el futuro y se le desea más que la justicia y el reino de Dios. Es mucho lo que estamos haciendo. Las acumulaciones de riqueza pronto dominan la mente y la vida de una manera que la gloria de Dios ya no es primordial en nuestra vida. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya nos ha quitado el tiempo de orar, nos sentimos bien, no nos falta la comida. No os afanéis. Jesús dijo que no debemos afanarnos. Jesús no quiere decir que sea malo suplir para las necesidades físicas del futuro. Nos lo dice en 2 de Corintios 12, 14 y 16. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No está hablando en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no pruebe para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, bendito sea Dios, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios nos dice que nos esforcemos trabajando. Dios nos dice que nos va a dar mejor vida cuando caminamos y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas no se dan por añadidura. Lo que sí prohíbe es la ansiedad y la preocupación que demuestra falta de fe en el cuidado y el amor paternal de Dios. Ezequiel 34:12. Como recompensa a su rebaño, el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Así hará Dios. Pero no dice que sigue. Dios la viste así. No podemos tener esta codicia. En 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Entonces, hermano, en el ayuno tenemos victoria. Rompemos cadena, atadura, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios escoge para que salgan ministros a hacer su obra. Revela la iglesia cuando estamos caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, ayunando y no escogiéndolo por vía de hombre, porque ahí sí dañamos la obra de Dios. Gracias, Padre, por este día. He compartido el ayuno y la oración. Y muchos hombres y mujeres han tenido victoria por medio de ayunar, humillarse, quebrantarse. A veces es bueno apartarse con Dios en habitaciones a solas para obtener victoria, para que Dios nos muestre cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Dios nos la revela cuando estamos en secreto en nuestras habitaciones con Él, y Él nos recompensa en público. Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Amén.